Así que eso ha sido muy importante, pero hay otros sistemas de puntuación que pueden cambiar las cosas. Primero, el WPSC del grupo italiano, y empezó con la observación de que la independencia transfusional era un factor pronóstico muy importante en SMD, que no estaba evidente en el IPSS, porque el IPSS solo tomaba para anemia el punto de corte de 10 gramos de hemoglobina. Así que aquí es muy importante y los permitió mejorar el IPSS utilizando la importancia de anemia, especialmente el requerimiento transfusional, y también añadiendo la displasia multilineal en su sistema de puntuación. El cariotipo seguía siendo lo mismo que en IPSS. Y este sistema en 5 grupos permite discriminar mejor los pacientes de riesgo bajo, en particular, si se compara al IPSS. Y han mostrado en particular que, es la siguiente. Sí, y es muy interesante notar que en los pacientes de grupo IPSS intermedio 1, casi la tercera parte de los pacientes tienen un WPSS intermedio que es alto, lo que significa que parte de los pacientes considerados como de bajo riesgo de manera general en IPSS, de hecho tienen un riesgo más importante, y este grupo ha mostrado que en el caso de trasplante, con ese sistema es mejor trasplantar todos los pacientes que no son de riesgo bajo o muy bajo. Aquí, lo que quiere decir que aumenta el número posible de candidatos rápidos al trasplante. He aquí el IPSS revisado, que, como sabéis, utiliza los mismos parámetros que el IPSS clásico, pero hay una diferencia. Hay 5 grupos de citogenética. He olvidado la diapositiva, pero es diferente. En particular, se considera como muy desfavorable los pacientes que tienen por lo menos 4 anomalias citogenéticas en vez de 3 con el IPSS clásico, y, por ejemplo, el 3Q26 es considerado desfavorable. El peso de citogenética es mucho más importante que en el IPSS revisado. Los puntos de corte para blastos son diferentes también, y hay que notar aquí que ahora tenemos que hacer una diferencia entre 1 y 2 y 3, 4. Y también hemoglobina, menos de 8 gramos es sinónimo de requerimiento transfusional. También para las plaquetas y neutrófilos hay cambios en el punto de corte, y así llegamos a 5 grupos que tienen claro que tienen una diferencia en términos de supervivencia y en términos también de evolución hasta LMA. Y lo importante también es que si uno compara el IPSS clásico y el IPSS revisado, puede notar que en los pacientes de intermedio 1 del IPSS clásico, la tercera parte de estos pacientes tienen un IPSS revisado elevado, es decir, un pronóstico que no es favorable. Y de manera general hay un 25% de los pacientes de riesgo favorable del IPSS clásico que son reclasificados en IPSS revisado más grave, y sabemos que estos pacientes podrían ser candidatos a tratamiento más intensivo. Y este sistema es válido tanto en pacientes menores de 60 y mayores de 60 años de edad, pero hemos separado, no hemos incluido la edad en el sistema de puntuación por la razón que he presentado anteriormente.
Y el IPSS revisado es interesante, por ejemplo, tiene un papel pronóstico para el tratamiento con azacitidina, en la experiencia de nuestro grupo, y también para el trasplante. Es decir, que los pacientes con un grupo cariotipo muy desfavorable del IPSS revisado tienen un mal pronóstico con el trasplante. Pero es un problema, porque uno podría decir, son candidatos a trasplante porque tienen un cariotipo muy desfavorable, pero también con trasplante tienen una supervivencia muy baja. Y el grupo italiano ha mostrado, por ejemplo, si se compara aquí el IPSS clásico y el IPSS revisado, podéis ver que el IPSS revisado puede predecir de manera más adecuada y separar los 4 grupos, porque no hay aquí el muy favorable porque son candidatos a trasplante, y de manera más adecuada que el IPSS clásico, en que hay más 2 grupos que 4. Aquí hay 4 grupos que se separan de manera muy adecuada, así que este sistema puede ser, creo que es válido también después de un trasplante. Por lo contrario, no parece válido en caso de SMD secundarios, y aquí hay el grupo muy bajo, pero los otros grupos son más o menos súper imposables y no hay ninguna diferencia en este tipo. Ahora, esos son sistemas, como le decía, que son de manera general no específicos de tratamiento. Ahora, hay sistemas específicos para tratamientos. Primero, uno que todos conocéis es el del grupo nórdico con la predicción del resultado de eritropoyetina, basándose en el nivel de hemoglobina, de EPO sérica, y también el requerimiento transfusional, y permite separar los pacientes en 3 grupos con una tasa de respuesta alta, intermedia y muy baja. Y cuando uno de verdad utiliza estos factores pronósticos, por ejemplo, es una serie reciente de nuestro grupo, si uno incluye solo pacientes con menos de 500 unidades y pacientes de riesgo bajo, la tasa de respuesta es bastante alta, es un 56% a los 6 meses, y si uno añade G-CSF es aún más importante. Así permite escoger los buenos candidatos a EPO. Y se puede mejorar. Hemos tratado con el grupo italiano de diseñar un sistema de puntuación que incluye la EPO sérica, la ferritinemia y el IPSS revisado, y permite un sistema de puntuación de 0 a 4 con tasas de respuesta de 85 para el mejor grupo y un 20% para el peor. Así que otra vez con el IPSS revisado y otros factores podemos predecir un poco el tratamiento de estos pacientes, y verdaderamente es útil tratarlos con este tipo de tratamiento. Ahora, en lo que se refiere a los hipometilantes, de momento no hay ninguna prueba que pueda utilizar la metilación de genes o de un grupo de genes, y hay un papel que explica por qué, y os aconseja leer este papel, y entonces tenemos que utilizar otros factores pronósticos, y nosotros hemos diseñado un sistema de puntuación tomando en cuenta el performance status, el requerimiento transfusional, la presencia de blastos circulantes y la citogenética, que permite separar los pacientes en 3 grupos, favorable, intermedio y desfavorable. Creo que es importante porque, por ejemplo, en este grupo desfavorables, que tienen un cariotipo desfavorable, blastos circulantes, un alto requerimiento transfusional, si además son muy ancianos, aislados socialmente, no sé si merece la pena de empezar el tratamiento con azacitidina. Por lo contrario, en estos pacientes que responden bien, uno puede preguntarse si tienen un donante, si después de azacitidina hay que hacer el trasplante. Pero hemos continuado el seguimiento y desafortunadamente este grupo cae también, aunque esté mejor, cae y no hay ninguna meseta.